primero saludarlo al grupo de estudios societarios y felicitarles por la presentación de este libro, que es un trabajo colectivo, y también pues el saludo a la doctora Marilena Guerra Cerrón, que ha tenido iniciativa que ha tenido la iniciativa. Un ratito, doctores, voy a cerrar. Justo se pone, ya está, estoy apagando. Ya. La iniciativa y la labor tan encomiable de hacer este libro sobre títulos valores. Y comienzo pues a tocar este tema porque el conocimiento de embarque estuvo regulado pues muy esporádicamente en el Código de Comercio, pero se regulaba, no necesitó pues tanto modificación del Código de Comercio, a pesar que era importantísimo, pero se comenzó a regular ante todo por las normas internacionales, la regla de la Haya, la regla de Hamburgo y últimamente de Rotterdam. Y nuestra ley de títulos valores toma pues lo más importante de estas normas internacionales, inspirado en ellos para regular el conocimiento de embarque. Entonces, primero quiero hablar sobre el contrato de transporte por mercancía por mar. El transporte marítimo, que consiste en el traslado de mercancías por mar, aproximadamente es el 90% del comercio mundial. Transporta el 90%, y es decir, por decir poco, ¿no? El 30%. Inicialmente todos los contratos de transportes eran regulados bajo el término de contrato de fletamento. Pero la evolución técnica de la navegación vamos a hablar del incremento del tráfico internacional de mercancías, comenzó pues a desarrollar el aumento de la demanda de transporte por mar. Ya el comerciante no subía al buque con sus mercancías y agarraba un espacio del buque para transportar sus productos. Ya el comerciante se dedicaba a hacer comercio y mediante comisionistas o agentes colocaba sus productos en el extranjero o en otros países. Entonces comenzó a generarse líneas regulares de contratos heterogéneos, ¿no? Contratos de mercancías heterogéneas, y posteriormente ya no era en bultos sino en contenedores, y para externamente era como si fuese un mismo producto todos los contenedores, pero internamente era carga heterogénea. Y el contrato de fletamento únicamente se quedó para productos homogéneos, como por ejemplo concentrado de minerales. Otro ejemplo es productos químicos, los hidrocarburos. Son cargas homogéneas que no pueden ser trasladados por líneas regulares, sino hay que contratar directamente ese transporte. Ese transporte normalmente pues se denominaba lo que cargaban productos homogéneos, el contrato de fletamento, o sea, los buques Tramp, esos buques que iban a cualquier puerto donde tú los contratabas, pero para cargar cargas homogéneas, donde estamos hablando granos, productos químicos, etcétera, etcétera. Pero los que comercializaban, o sea, los que transportaban productos heterogéneos, ya comenzaban a establecer líneas regulares. Ya sabías que en el Callao iba a llegar tales las naves de buques, ya tenían como tomar la línea de carro cuando ustedes se dediquen a su casa, dice, ya viene la 9, ya viene la 17, va a pasar por este paradero. Eso genera líneas regulares. Y desde el punto de vista jurídico comienza a ver la diferencia entre fletamento y transporte marítimo. El transporte marítimo lo que busca es transportar la mercancía de un lugar a otro, mientras el fletamento lo que interesa es el buque. Yo fleto medio buque porque me interesa el buque, el objeto del contrato es el buque y no el transporte de mercancías. Pero sirve para transportar mercancías, sí, pero no es el objeto central. Mientras el contrato de transporte de mercancías por mar, lo importante es que lleve el producto de un lugar a otro. Pero jurídicamente no estaba tan claro.
jurídicamente, primero el Código de Comercio, tanto el contrato de fletamiento como el transporte, lo regulan en un solo capítulo, como si fuese una sola. Pero la autonomía del contrato de transporte internacional de mercancías nació en la regla de La Haya, 1921, y cuyo texto final se acordó en la Conferencia de Bruselas de 1924, que en adelante la regla de La Haya, pero acá tuvo un evento fundamental, porque todo el mundo comenzó a conocer como contrato de transporte internacional de mercancías bajo conocimiento de embarque. Entra el conocimiento de embarque como un título, primero como un recibo en el cual que se acreditaba la carga en el buque de la mercancía, pero también pues comienza a establecer la diferencia entre el transporte y el fletamento. Luego unas modificaciones, las reglas de Hamburgo modifican y hagan una convención de las Naciones Unidas sobre el transporte de mercancías por mar en 1978, establece pues reglas sobre el conocimiento de embarque, mucho más claros, en protección más al cargador y no tanto al transportista, se establece. Y la regla de Rotterdam ya comienza, no solamente trata sobre el conocimiento de embarque, sino otros documentos electrónicos que sirven para también realizar el transporte de mercancías. Eso no significa que estos documentos electrónicos sean negociables. El único negociable y el que se usa aproximadamente el 90% es el conocimiento de embarque, y hasta se utiliza como medio de hacer trámites aduaneros, ¿no? Trámites aduaneros. En nuestro país fue regulado por el Código de Comercio y va a ser sustituido por el anteproyecto de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, redactado tanto la Ley de Títulos Valores como este anteproyecto de ley por una comisión que iba a elaborar el proyecto del Código de Comercio, pero elaboró la Ley General de Sociedades, la Ley de Títulos Valores, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, la Ley de contrato de seguros, pero de esas los únicos que se aprobaron fue la Ley de Sociedades y la Ley de Títulos Valores. Por eso a veces la Ley de Títulos Valores, cuando habla sobre conocimiento de embarque, se refiere a una ley de navegación, unos par de artículos que se refería justamente a este anteproyecto. Como siempre, a veces está señalado, o sea, no terminamos de hacer, somos un país incompleto, ¿no? No terminamos de hacer las cosas y no se hizo una reforma total que era encabezado por la ley marco del empresariado peruano, y que se iba a derogar completamente el Código de Comercio. Entonces vamos a ver primero, como términos generales, el concepto de transporte marítimo de mercancías. Es aquel contrato por el cual el porteador, que es el transportista, se compromete a transportar por mar de un lugar a otro mercancías entregados por el cargador, que es el dueño de la mercancía, o el encargado por el dueño, el comisionista del dueño, cuyo destinatario es el consignatario. En un contrato de compraventa va a ser un vendedor, el vendedor casi siempre es el cargador, y el comprador es el consignatario, sino que en el contrato de transporte actúan porteador y cargador, y que se dirige como destinatario al consignatario, o a veces es el propio cargador mediante sus agentes, va a recibir la mercancía en el puerto de desembarque. ¿A cambio de qué? De un precio, pero como todos estos contratos antes eran contratos de fletamiento, todavía queda el nombre de flete. El flete es el precio por el transporte de mercancía, ¿no? Elementos personales de este contrato: el porteador es el que asume el transporte de la mercancía, el cargador es el dueño de la mercancía o el representante que se compromete a entregar las mercancías en el puerto de embarque, y el consignatario es aquel que tiene derecho a recibir la mercancía en el puerto de destino, pero solo se acredita mediante un documento, mediante el conocimiento de embarque, o Bill of Lading, que se le conoce en el mundo el BL, porque estuvo regulado siempre por las reglas de La Haya, de Hamburgo, y en parte las reglas de Rotterdam. Obligaciones del porteador: antes del viaje, cuidar la navegabilidad del buque, el buque no se hunda, que esté acondicionado, que tenga los permisos de operatividad,
cuidar de la carga y estiva. Estiva significa subir la mercancía a bordo, ¿no? Que a veces puede ser sobrecubierta, no es un problema entre las reglas de la Haya que dice que para subir sobrecubierta tiene que tener una autorización especial consignados en el conocimiento de embarque, y los de Hamburgo y Rotterdam dicen que casi todo se transporta por contenedores y la mayoría de contenedores está sobrecubierta. Sobrecubierta significa la parte que cubre el buque, que no está en bodegas, porque en bodegas cuando viaja lento, pero ahora las bodegas han sido sustituidas por los contenedores y son semejantes buques portacontenedores que ya no necesita, pues, que tiene que tener autorización de transportar sobre cubierta. Miren, y acá está la obligación del porteador, emitir el conocimiento de embarque. A veces lo emite la propia empresa porteadora, o tiene sus agentes marítimos que tienen autorización y en representación del porteador emite los conocimientos de embarque. Durante el viaje, seguir el derrotero trazado en el contrato, custodiar el cargamento, porque de custodiar tiene que ver si es que hay un deterioro en la mercancía o una pérdida, tiene que responsabilizarse. Después del viaje, cuidar la descarga, entregar la mercancía al destinatario en el lugar convenido. Entonces, ¿qué papel juega el conocimiento de embarque acá? Papel importante, porque vamos a ver primero, recuerden, yo siempre al leer el libro del maestro Ulises Montoya dice, el método que tiene que tener el derecho comercial es la observación. Y observando cómo funciona operativamente, es que aquel exportador que quiere exportar la mercancía tiene que entrar en contacto con el porteador, y para llegar al acuerdo de contrato tiene que hacer una declaración de embarque. El cargador tiene que identificar las mercancías. El porteador, al aceptar el contrato, recibe y emite la orden de embarque para que vaya al puerto y pueda subir a bordo la mercancía. Una vez que sube a bordo de la mercancía, el capitán le entrega recibos provisorios. El Código de Comercio dice que el capitán debería entregar los conocimientos de embarque, pero a veces estos conocimientos de embarque se van a entregar en las oficinas del porteador, que pueden tenerlo en San Isidro o en la capital donde está cerca del puerto, pero va a estar tan lejos del puerto. Entonces va a tener que canjear los recibos provisorios con el conocimiento de embarque. Entonces vamos a tener que definir que el conocimiento de embarque es un documento que acredita, primero, el contrato de transporte marítimo. Segundo, acredita que el porteador ha cargado las mercancías a bordo del buque y contiene el compromiso de entregarlo en el puerto de destino a aquel que le muestre el conocimiento de embarque, ¿no? Y que está a la persona determinada en su matrícula a la orden, porque va a circular esto mediante el endoso, o al portador también se puede emitir el conocimiento de embarque al portador, ¿no? Puede ser nominativo, a la orden o al portador. Naturaleza jurídica, y acá comienza, ¿no? También sigue. Si bien es cierto, se documenta la existencia del contrato de transporte, documenta el recibo de la carga del buque, pero es un título de valor que contiene primero un derecho crediticio de reclamar la entrega de las mercancías en el puerto de destino, pero también contiene un derecho dominial, que el artículo 12 de la Ley de Títulos de Valores habla pues de los títulos representativos, que contiene derechos reales, o sea, el título de valor no solamente contiene derecho de crédito, no solamente contiene derechos de participación como las acciones, sino también contiene derechos dominiales, como estamos hablando nos habló hace un momento el doctor Hernando Montoya del certificado de depósito, y también acá estamos hablando del conocimiento de embarque, que tiene un derecho dominial sobre el documento. Si es que Samsung, vamos a ver un ejemplo. La doctora Yesenia Cisneros, ella tiene un negocio de celulares acá en Lima. Contacta con Samsung para que le envíe los celulares Galaxy S200, estamos en S7, no me acuerdo, S200. Entonces ella, ¿qué cosa va a hacer?
mediante los bancos va a hacer el pago en el puerto de embarque, pero el banco va a pagar contra entrega de conocimiento de embarque que el portador le entrega a Samsung, que ha subido a bordo las mercancías, el conocimiento de embarque, la factura comercial y la póliza de seguro. Contra eso el banco, había corresponsal del banco de crédito de la doctora Yesenia, que le han abierto un crédito para pagar. Él va a recibir el conocimiento de embarque allá en Corea, ¿no? Va a recibir el conocimiento de embarque de la factura comercial y la póliza de seguro, y lo va a endosar al banco de crédito, lo manda por DHL endosadito, y el banco de crédito le va a decir a la doctora Yesenia: ya lo tengo acá, si tú quieres ir, va, si no me pagas, yo agarro, me lo han endosado a la orden del banco de crédito. Y yo, como yo soy el titular del conocimiento de embarque, no me pagas, yo lo saco y lo remato, lo pongo en una almacenera y lo remato. Entonces, le paga a la doctora Yesenia y le entrega el conocimiento de embarque, la factura comercial, y le entrega los conocimientos de embarque de varios juegos, porque hay copias del conocimiento de embarque que tienen que ser para las operaciones de desaduanaje, de ponerlo despacho a consumo en la aduana, ¿no? Entonces, también, por eso estamos hablando de derecho nominal, porque mientras el buque va de Corea, va dirigido al Callao, el conocimiento de embarque va a pasar de mano en mano endosado, ¿no? Endosado del Banco de Tokio al Banco de Seúl, del Banco de Seúl al Banco de Crédito, el Banco de Crédito a la doctora Yesenia, la doctora Yesenia hasta la doctora Araceli, la doctora Araceli comienza. Por eso, porque es un título valor que está destinado a la circulación. ¿Qué características tiene? Es un título causal. ¿Qué significa causal? Es que recordando la polémica del maestro Bolafio y el maestro Vivante, que el maestro Bolafio dice: no, pues ¿cómo va a ser el conocimiento de embarque? Va a ser título valor. ¿Cómo las acciones van a ser título valor? Si estos tipos de títulos valores no pueden desprenderse de la causa que los vio nacer. Entonces, y como es un principio de la abstracción, no pueden desprenderse. El doctor Vivante le dice: pues vamos a hacer una teoría general de los títulos valores. Y a la abstracción no va a ser un principio a todo. ¿Por qué? Porque los títulos causales no son abstractos. Siempre el contrato de transporte va a estar impregnado de ese título, va a viajar con ese título. Como nos dijo el maestro Montoya, cuando se endosa, el endoso es un abstracto, porque no se incorpora el contrato por el cual se endosa, pero siempre va a tener la causa por qué nace este título de valor, el conocimiento de embarque. Va a estar vinculado, pegado, impregnado el contrato que lo hace nacer, porque lo que va a exigir en el puerto de destino es que le entregue la mercancía. ¿Y por qué? Porque es producto de un contrato de transporte. No puede, es un título causal. Incorpora derecho de posesión sobre la mercancía. Tiene autonomía limitada en algunos casos, cuando el contrato de transporte no está en el dorso. El 90% de los conocimientos de embarque que pasaron por mi mano tienen el dorso en letras, Dios mío, que son minúsculas, todo el contrato de transporte marítimo. Yo, cuando quise transcribirlo, me salió como 30 hojas, o sea, solamente en la parte del dorso, o sea, chiquitito, sientan que está todo el contrato de transporte, ¿no? Increíble. Y por eso también es literal, porque si está el contrato de transporte, y en el contrato de transporte se establecen a otro contrato de fletamento. Entonces ahí puede estar limitada, pero mientras no diga otra cosa, entonces simplemente se va a regular todo por lo que dice el título. Por eso la costumbre mercantil ha logrado que se coloque casi todo el contrato de transporte, todas las cláusulas, en la parte del dorso del conocimiento de embarque. Legislación moderna e internacional. La triple función que se asigna al conocimiento de embarque, que será al propio tiempo título probatorio de hechos relativos de un transporte marítimo, título de valor contra el porteador, transportista. Cuando digo porteador, es
que va de puerto en puerto. ¿Quién va de puerto en puerto? El transportista, ¿no? Título de tradición de las mercancías, que aparece pues en la mayoría de los códigos modernos, esta ley que está en el artículo 12, y también tiene un capítulo especial de los conocimientos de embarque. Es un título valor adecuado para fijar derechos y obligaciones del naviero porteador, del capitán y el cargador en todo el contenido del contrato de transporte marítimo y no solamente respecto al hecho de la carga. En el caso de las reglas de la Haya, se estableció la obligación para el porteador de emitir un conocimiento en base a las menciones proporcionadas por el embarcador, presunción legal de embarque de mercancías. En las reglas de Hamburgo precisa la naturaleza del título valor, manifestándose plenamente cuando pasa a manos de un tercero. Resalta su vocación circulatoria, regulándolo de modo detallado en cuanto a sus formalidades. Las reglas de Rotterdam regula el conocimiento de embarque bajo el nombre de documento de transporte, ratifica su carácter de título valor y establece también una serie de documentos, documentos de transporte electrónico. Su uso no pasa del 5%, pero hay que establecer pues este tipo de documentos de transporte electrónico. La ley de títulos valores regula el conocimiento de embarque desde su aspecto formal, pues debería complementarse con el anteproyecto de la ley de navegación para regular adecuadamente este documento de transporte marítimo negociable. Contenido del título valor, estamos hablando del título valor formal en su mayoría de aspectos. El porteador, que es el transportista, debe estar el nombre, documento oficial de identidad, domicilio, firma. El cargador, que es el dueño de la mercancía, que tiene que entregar la mercancía para ser transportada, nombre, documento oficial de identidad, domicilio. El beneficiario consignatario, que es quien no va a recibir la mercancía, pero tiene que tener el conocimiento de embarque porque es la única forma de legitimar su derecho. Así figure el consignatario. Si no legitima su derecho, él no puede cobrar, no puede exigir que le entreguen la mercancía. Contenido del título, sus elementos materiales. Modalidad de transporte puede ser múltiple, sucesivo, singular. Tiene que tener el nombre, cada buque tiene un nombre, número de matrícula, el porte del buque, o sea, la capacidad del buque. No tiene que tener eslora ni el ancho del buque, que le llaman la manga, no, eso ya es para el registro. Pero acá simplemente el puerto. El puerto de carga, que es lugar de embarque, el de descarga, lugar de entrega. Fecha de puesta a bordo de la mercancía, momento en que el porteador recibe la carga encubierta, la mercancía en el puerto de carga, el puerto de embarque. Fecha de entrega o plazo de entrega. Identificación de la mercancía, y acá es importante que cuando ustedes asesoren a algún exportador, le digan, oiga señores, usted cuando la mercancía lo va a meter al contenedor, el capitán del buque o quien esté en la operación no va a saber qué cosa contiene ese cajón de metal que usted lo sube a bordo, solamente va a tener el número y en el manifiesto de carga va a estar el número y supuestamente qué contiene. Hay que invertir un poco más y pagar pues a una supervisora internacional, SBS o Bureau Veritas, para que él acredite con un certificado qué producto está ingresando al contenedor. Y con ese certificado, aunque la ley no te dice nada, va a establecer naturaleza, marca, referencia, estado, número de bultos, piezas, peso, cantidad particular de la mercancía. Entonces, cuando solamente voy con mi declaración yo como exportador sobre la identificación de la mercancía y no puede establecerse qué contiene, se le conoce en el comercio internacional como conocimiento de embarque sucio y no te va a servir para financiar o hacer pagos internacionales. Pero si te pone conocimiento de embarque limpio, significa que el capitán recibe una certificación de supervisoras internacionales diciendo qué cosa contiene el contenedor y se ratifica con el conocimiento, con la orden de entrega, va a entregar el recibo provisorio y se va a canjear con el conocimiento de embarque y va a poner todavía conocimiento de embarque limpio los señores portadores. Valor patrimonial de la mercancía, te digo, yo he visto
ha pasado por mis manos buena cantidad de conocimiento de embarque, en ninguno he visto valor patrimonial de la mercancía, ¿no? Por eso después ellos, cuando establecen el valor, vamos a ver unas cositas que nos alcance el tiempo y no me sacan tarjeta roja. Monto de flete si todos tienen. Y todos tienen que decir si es prepagado o va a pagarlo el cargador en o es prepagado por el cargador o al destino tiene que pagar el consignatario, ¿no? Porque tal es así que un ejemplar del conocimiento de embarque, si no has pagado, le da la autorización, la posibilidad al porteador de ejecutar como si fuese un título valor crediticio por el monto del flete. O sea, el monto del flete tiene que estar. Cláusulas generales de contratación, entonces normalmente está en el dorso, todas las cláusulas del contrato de transporte. Declaración si procede o no a transportar sobre cubierta, es en las reglas de la Haya. Las reglas de Hamburgo no lo tienen y tampoco la de Rotterdam, porque transportan pues puros contenedores. Ahora, la regla de la Haya es lo único que en todos los conocimientos de embarque actuales figura como tales, ¿no? El Perú todavía no ratifica la regla de Hamburgo y menos la regla de Rotterdam. Ha ratificado por un decreto supremo que ya se cuestiona la legitimidad del año 68, aprobando las reglas de la Haya. Elementos formales, tiene que tener la denominación de conocimiento de embarque o Bill of Lading, el número de orden, control de transportista, cantidad de originales emitidas, porque también tiene que emitirse copias para hacer mis operaciones aduaneras, fecha de emisión, que no es la misma de fecha de embarque, porque la fecha de emisión es cuando te dan el conocimiento de embarque en las oficinas del porteador y no cuando sube a bordo, que puede ser después. Lugar de emisión, que no puede no ser igual al del puerto de embarque. Imagínense, van al Callao y en el Callao se embarca, pero las oficinas del porteador están en San Isidro y tienen que poner San Isidro. Entonces usted dice, pero ¿cómo pone San Isidro? ¿Acaso ahí se ha cargado? No, pero ahí sí se ha emitido el conocimiento de embarque. Efectos de la omisión, y esto es flexible porque mayormente en la historia de este documento, que les digo, pues no hay transporte de mercancías que no conste en conocimiento de embarque. Y todo, por ejemplo, las mercancías que están en contenedores, ustedes pasan por Néstor Gambetta, se va por toda la avenida Argentina, que está repleto de contenedores, todos bajo conocimiento de embarque. Pero si ustedes le dicen a alguna empresa importadora si tiene conocimiento de embarque, no lo conocen, que ustedes dicen, uy, tendrán ahí unos BL, tenemos, si nos dedicamos a importación, cantidades, ¿no? Que ya lo recibieron la mercancía. No es un título formal, la falta de algún dato no invalida el título, está regulado pues, por normas internacionales, tiene que ser flexible en nuestra norma, es necesario que sea firmado por el porteador, por el transportista. Los datos faltantes pueden ser acreditados por otros medios. Si no fuese flexible, pues sería imposible, todos estarían sujetos a contradicciones, todos estos títulos valores que deben ser ejecutados de inmediato. Forma de emisión, a la orden, si es emitido a la orden del cargador y se transmiten por endoso. Nominativo también puedo establecer nominativamente, de repente se transporta, llenamos el buque y le digo, ¿sabes qué? En tu matrícula emite los títulos nominativos, que si es que queremos cambiar o sea, que si queremos negociarlo, siempre tienen que notificarte para que en tu libro de matrícula, tu libro de registro, establezca quién es el poseedor legítimo del título, o sea que además de la transferencia, o sea, la entrega material, además de la inscripción en el libro de registro, además de la entrega material, además de la constancia por qué lo estás endosando, tiene que estar inscrito en el libro de registro del emisor. O al portador también, cláusula portador se transmite simplemente mediante entrega del título, o sea, por la tradición. Responsabilidad de los que intervienen en el conocimiento.
el porteador es responsable de la entrega de la mercancía y de su indemnización en caso de pérdida o deterioro de esta. El endosante y cedente, el cargador responde frente al porteador de acuerdo al contrato. Si el tercero responde ante el tenedor del título solo por la existencia de la mercancía al momento de la transmisión del conocimiento. El endosante no va a decir, oiga, ¿sabes qué? Yo no te voy a poder dar la mercancía. Yo no me no me puedo comprometer a entregarte, a ser responsable solidario. El único que va a ser responsable es el porteador, ¿no? El tercero no responde, o tampoco el endosante no responde en vía de regreso en esta clase de títulos valores. Acciones cambiarias. Acción cambiaria directa. El legítimo tenedor puede reclamar al porteador la entrega de las mercancías. Reclama con el original del conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque no es sujeto a protesto. Con la copia no negociable, el porteador puede cobrar el flete que corresponde y también vía ejecutiva reteniendo la mercancía. Acción cambiaria de regreso, el endosante o cedente no asume responsabilidad solidaria. No procede contra ellos acción de regreso porque ellos no transportan la mercancía. Y ahorita, para ya terminar, acciones extracapitulares, indemnización. ¿Qué pasa si se pierde o se deteriora la mercancía? O hay inejecución total o parcial del transporte, ejecución tardía o inejecución de la obligación de custodia, pues son daños. Entonces ya esto salió del marco de los títulos valores, entra pues a la ejecución. Voy con mi conocimiento de embarque, me entrega mercancía y falta. Ya tengo que iniciar mi régimen de responsabilidad al porteador. Lógicamente el seguro me va a pagar, pero el seguro quiere subrogar y va a seguir el proceso, ¿no? Exoneración de responsabilidad, caso fortuito, hecho del cargador o consignatario, juicio propio de la cosa. Faltas náuticas, o sea, muchas veces algunos exportadores transportaban en buque de otros y decían, si ha habido falta náutica, yo no tengo por qué responder. Las reglas de Hamburgo y las reglas de Rotterdam dice que son solidariamente responsables, que no sean, el transportista no puede invocar o establecer su posición acá, su posición del más fuerte en esta relación jurídica. Hay responsabilidad del porteador, pero limitada. El Código de Comercio dice hasta el precio de la mercancía transportada en el lugar y día que debe entregarse. Como no está en el conocimiento de embarque el precio, ¿no? El transporte internacional, el valor contenido en el conocimiento de embarque, o en su defecto, el que tenía el lugar de descarga con limitaciones. Y los límites no se aplican en el caso de incumplimiento doloso. ¿Y cuáles son los límites de este transporte internacional? Se establece por derechos especiales de giro que establece el Fondo Monetario Internacional, que es una especie de que mete a todas las monedas en una, como si fuese una licuadora y saca un promedio. ¿Cuál es el promedio aproximado? Estamos hablando unos $62 por unidad de cuenta, derecho especial de giro. Y establece límites, 666.65 estas unidades de cuenta por bulto, según las reglas de la Haya. La presión de los cargadores en las Naciones Unidas comienza a 835 unidades de cuenta, según la regla de Hamburgo, y las reglas de Rotterdam establecen 875 unidades de cuenta por bulto como límite. Pero también establece otra forma de cálculo. 2 unidades de cuenta tenía 1.62 por 2 dólares, ¿no? Por kilo, según las reglas de la Haya, 2.5 de unidades de cuenta según las reglas de Hamburgo y 3 unidades de cuenta según las reglas de Rotterdam. Y se aplica la cuantía más elevada. Para los requisitos de esta acción de indemnización, tengo que hacer la protesta. Y yo me preguntaba, ¿qué cosa era la protesta? La protesta significa, es una especie de atestado policial que hace Capitanía de Puerto, que establece por qué se perdió la mercancía, dónde se cayó, dónde se volteó, dónde el buque hizo una mala maniobra que se cayó de los contenedores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, si los daños aparecen en el exterior del bulto, la protesta va a ser a la entrega de la mercancía. Tenga que hacer investigación.
Si los daños no aparecen en el exterior del bulto, la protesta es dentro de las 24 horas de la entrega de la mercancía. Prescribe al año, de acuerdo a nuestro Código de Comercio y las reglas del año. Las reglas de Hamburgo extienden a 2 años, que prescribe, y la regla de Rotterdam a los 2 años también. El cómputo, los daños y pérdida parcial a partir del día de entrega, y si es que retraso o pérdida total, a partir del día que debería verificarse la entrega. Estoy a vuestra disposición, he tratado de hacer lo más resumido posible pero no he podido evitar irme más allá. Muchas gracias, doctor, por desarrollar tan interesante tema. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. ¿Qué diferencia existe entre conocimiento de embarque y conocimiento de embarque marítimo? ¿Cuál me conviene? No, el conocimiento de embarque es un título valor que se utiliza en el comercio, en el transporte marítimo. No hay otro, porque en el transporte terrestre la carta aporte, que tiene casi las mismas características, pero es el transporte terrestre. No es que les pueda convenir o no, sino se hace de acuerdo al tipo de transporte que estás haciendo. También hay otros tipos de documentos cuando haces transporte multimodal, ¿no? Entonces ya comienza a ver, por eso la regla de Rotterdam establece otros títulos, pero el clásico, que es transporte marítimo, que se realiza casi el 95% de todos los productos que se transportan a nivel internacional, se hace bajo conocimiento de embarque, ¿no? Y el conocimiento de embarque representa el contrato de transporte marítimo normal, o sea, contrato de transporte marítimo de mercancías. Bien, tenemos otra pregunta. Usted dijo que en los procesos de conocimiento de embarque intervienen los bancos. ¿Cómo intermediarios? Muy bien, doctora. Miren, algo más. Perdón, sí, falta. ¿Podría explicarnos cómo funciona actualmente ese proceso de intermediación? Y una pregunta más, ¿cómo funciona el tema de SUNAT en este proceso? Ajá, SUNAT, aparte después le contesto si es que sé. Vamos a ver el otro, cómo intervienen los bancos. Miren, en el caso de, vamos a poner el mismo ejemplo, disculpe si pongo como ejemplo pues a la doctora Yesenia. La doctora Yesenia vende acá celulares Samsung, Galaxy S25, ¿no? Mediante correo electrónico o mediante, inclusive hasta por WhatsApp, se contacta con Samsung y se ponen de acuerdo, y ese es un contrato de compraventa internacional de mercancía. Se ponen de acuerdo y le dice Samsung, oye, está bien, yo te envío la mercancía, pero ¿cómo me vas a pagar? Hay costumbre internacional que fabuloso el Código de Comercio, en el artículo 2 dice que la costumbre después de la ley mercantil se aplica, y esta costumbre internacional, estamos hablando de crédito documentario, está ahorita vigente para los bancos, la publicación 600. Vigente le digo porque no hay norma jurídica. El único quien está regulando esto es la costumbre internacional. La costumbre internacional. ¿Y quién sistematiza? En la Cámara de Comercio Internacional de París. ¿Y cuál es la última sistematización que ha hecho? En la publicación 600, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma como se hace el pago? En el contrato de transporte, el contrato de compraventa, se establecen dos prestaciones. Una es venta y el otro es, entrega del bien y pago del precio. Entrega del bien, donde transmito la posesión o el riesgo, se regula por los 5 términos, ¿no? Que también es costumbre internacional. Y muchas veces el pago se hace mediante crédito documentario y pago. Sigamos en el ejemplo, ¿no? Que dice, mira, tú tienes que pagarme vía banco, pero está bien, ¿yo cómo me aseguro que me vas a entregar la mercancía? Le dice la doctora Yesenia, a Samsung, porque no crean que también lo de Samsung todos son santos, ¿no? También pueden hacer estafarla, ¿no?
Entonces dice, pida banco. Entonces va al doctor Yesenia, al banco de crédito, y le pide una apertura, una carta de crédito. Le entrega el contrato que han firmado, sea WhatsApp o correo electrónico, donde están las especificaciones de la mercancía. El banco le va a abrir, le va a aprobar la apertura de crédito, se va a comunicar directamente con el banco de Corea, de Seúl, ¿no? Y el banco de Seúl, boom, le notifica a Samsung, le dice, oye, la doctora Yesenia nos ha encargado de pagarte, pero si tú me entregas 3 documentos, la factura comercial, el conocimiento de embarque y la póliza de seguro. La factura comercial que indica pues que es una operación comercial, el conocimiento de embarque que ha subido a bordo del buque la mercancía y que el buque te ha entregado un conocimiento de embarque limpio. Me tiene que decir claramente que sea conocimiento de embarque limpio, porque tiene que haber una supervisora que acredite que cosas que no son ladrillos los que han metido, ¿no? Conocimiento. Porque si no está limpio, yo no te pago ni un sol, le dice a Samsung. ¿Ya? Entonces, te entrega esos documentos, contraentrega, endosa. ¿Qué va a hacer? Cuando Samsung sube la mercancía a bordo del buque, el porteador le va a emitir el conocimiento de embarque. ¿Quién va a ser el primer titular del conocimiento de embarque? Va a ser Samsung, el cargador. Y Samsung le va a endosar al Banco de Corea. Endosar, si es a la orden, se endosa. El Banco de Corea paga, ya Samsung se sintió pagado. El Banco de Corea endosa al Banco de Crédito el conocimiento de embarque. Ya no es el titular el Banco de Corea, sino va a ser el titular del Banco de Crédito. Y el Banco de Crédito le va a tocar la puerta, le va a llamar, ya está tu conocimiento de embarque, para que esperes en el Callao que llegue tu mercancía. Pero eso sí, págame. Si no, no tampoco te doy. Si no me pagas, yo mismo voy y recojo la mercancía y yo lo remato, ¿no? Entonces lo que va a hacer es, la doctora Yesenia paga, le endosa el conocimiento de embarque y se va a esperar que llegue el día que está previsto al puerto para recoger la mercancía, y con una copia hace sus operaciones de aduana. Entonces, con la copia, ¿qué va a hacer la doctora? Va a hacer que le haga el aforo documental, si desconfían que le hagan el aforo físico, al contenedor, que lo escaneen, van a pasar por un escáner y lo escanean y van a establecer que si son los celulares, ¿no? O si no, simplemente documentarlo. Si pasa la luz verde, pasó, salvo que no pase la luz roja. Y inmediatamente con el trámite que va a hacer con el conocimiento de embarque, va a decirle, oye, paga tus derechos de importación, o sea, los aranceles, paga el IGB y pone el despacho a consumo, ¿no? El despacho de consumo. Significa que va a poner la mercancía listo para poder llevársela o a un almacén general para después guardantearlo, porque de repente no tiene espacio. Ya ese es el tema que ha tratado mi maestro, el doctor Hernando Montoya. O te llevas al almacén y tú lo vendes, ¿no? Como quieras. ¿Y con qué vas a reclamar a la naviera? Con el conocimiento de embarque. Si no vas, te pides una medida cautelar al juez del Callao y que inmediatamente se meten ahí con la policía, sacas, aunque sea partes ahí, endosa el buque y sacan la mercancía, ¿no? Ejecutivamente, ¿no? Mediante el proceso único de ejecución, porque es un título válido. A todos, mis saludos a la doctora María Elena y a todos los expositores que hoy día van a están presentes en esta presentación. Muchas gracias.